continuamos con los aspectos críticos en relación a las catecolaminas. Bueno, hoy básicamente nos concentramos en la farmacología del sistema nervioso simpático. Como bien me escuchan a mí denominar, nuestro primer vengador, nuestro primer defensor, que va a buscar defendernos cuanto detecte que alguna normalidad se está suscitando en la economía, cuando somos agredidos por alguna condición de cualquier tipo, traumática, química, térmica, de tipo infeccioso, medioambiental, etcétera, etcétera. El primer defensor que nosotros tenemos a bien contar es básicamente la activación de la cascada simpática, ¿no? Ahora, como todo sistema, existe también una contraparte que va a buscar oponerse a las acciones que el sistema nervioso autónomo en su rama simpática vaya a tener que ejecutar. En cierta medida, controlar al simpático va a conllevar, repito, a la aparición de algunos aspectos que no son ciertamente deseados por nosotros, pero que, según la dosificación que uno vaya a tener a bien brindar a los pacientes, esta respuesta puede ser mínima, pero en algunos escenarios, por necesidad, repito, puede ser muy, muy intensa y perjudicar el trabajo celular. Bien, ya revisamos esto en relación a lo que es la inervación simpática. Ya veíamos que desde la médula espinal nacían algunas ramas nerviosas que se concentraban en el componente ganglionar, que ya lo vimos también, y desde este se emitía una serie de axones postganglionares que iban a inervar a diferentes estructuras viscerales. Prácticamente todos los órganos de nuestra economía están supeditados a la influencia simpática. Bien, veíamos que a nivel ganglionar la forma de comunicación llevaba la necesaria liberación de un neurotransmisor conocido como acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de comunicación en los ganglios, ¿ya? En los ganglios, y también a nivel de la conexión con la médula adrenal, aquella fábrica muy importante de liberación a nivel periférico de algunas catecolaminas. Bueno, a nivel posináptico ya ha cambiado la situación, ya veíamos que el neurotransmisor dominante es la norepinefrina, la cual va a buscar interaccionar con células diana, las cuales pueden expresar un receptor en su membrana celular con el fin de que pueda haber una interacción, una estimulación o de repente una inhibición de la respuesta celular. Dependerá del tipo de receptor que se exprese y de las vías de señalización a nivel intracelular. Muy bien, desde la médula adrenal, otra catecolamina se libera, en este caso es la epinefrina, la principal y más importante que a nivel de la médula adrenal se va a producir. Lógicamente también, una vez liberada la economía, torrente sanguíneo, buscará células diana con las cuales interactuar, las cuales van a expresar también algún tipo de receptor con el cual esta epinefrina tenga que tener que ejecutar algún tipo de respuesta. Veíamos que estas catecolaminas en general, tanto la epinefrina como la norepinefrina, trabajan más o menos en forma sincronizada. ¿Quién sabe? La más dominante para nosotros es la norepinefrina. Este que es un neurotransmisor también, no solamente a nivel periférico, sino también a nivel del sistema nervioso central, permite ejecutar varias vías de señalización. El objetivo siempre va a ser trabajar con órganos diana, con el fin de controlar el trabajo que en algún momento puede tener alguna desviación de lo que consideramos normal. El ejemplo que ya les pusimos fue en relación a la presión arterial. Cuando por alguna condición la presión arterial cae a cifras críticas muchas veces, valores bastante bajos, eso puede llegar a condicionar la aparición de algunos eventos indeseados. Muy bien, un momentito, por favor, un momentito. No quiero estar interrumpiendo a cada rato porque me están llamando.
Muy bien, disculpen, era una necesaria comunicación que tenía que hacer. Bueno, entonces, estas vías de señalización se van a activar porque justamente van a tener que buscar que se mantenga el equilibrio. En este caso, una caída en la presión arterial tiene que tener una respuesta, el simpático inmediatamente se activa y va a liberar una mayor cantidad de estas catecolaminas con el fin de restablecer el equilibrio. Un dato importante es que la presión arterial necesita mantenerse en valores ciertamente normales para garantizar la oferta continua de oxígeno y sustratos energéticos a todas las células. Bueno, en cómo se transmite la vía de comunicación adrenérgica también lo revisamos desde una terminal nerviosa. El neurotransmisor es liberado al espacio sináptico. Pero para que esto se dé, necesariamente se tiene que cumplir una serie de procesos. Primero que nada, el ingreso de un aminoácido conocido como tirosina a través de un importador tirosina-sodio. Esta es inmediatamente hidroxilada y convertida en L-dopa, la cual luego de una descarboxilación se convierte en dopamina. Esta dopamina de acá, no lo olvidemos, también es un neurotransmisor, también es una catecolamina, también tiene un efecto directo a nivel periférico y central. Es decir, ella solita puede también estimular directamente o inhibir la actividad celular. Bueno, el asunto está que esta dopamina, a través de un antiportador, sale hidrógeno, entra la dopamina al interior de la vesícula, aquí es hidroxilada y convertida en norepinefrina. Entonces, la síntesis de norepinefrina ocurre a nivel de la vesícula misma. Una vez que ocurre la vía de señalización, ingresa en los iones calcio a través de canales voltaje dependientes, el sodio fue el que despolarizó, y este calcio lo hemos visto, permite la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática. Una vez liberada la norepinefrina, sale del espacio sináptico y lógicamente la célula efectora expresará algún receptor que reconozca a esa catecolamina. Entonces, según el tipo de receptor alfa o beta, habrá algún tipo de respuesta celular. Bueno, eso es una cuestión bastante general en la transmisión sináptica. Pero también un dato que rescatábamos era que a nivel presináptico también existe la posibilidad de que esa terminal exprese también autorreceptores para esta misma catecolamina, las cuales en la mayoría de veces tienen un rol regulador. Van a permitir controlar la cantidad de neurotransmisor que se está liberando. Otras veces, esta norepinefrina es recapturada, reintroducida al citoplasma. Y aquí puede ser nuevamente internalizado al interior de la vesícula o degradado por un sistema metabólico citoplasmático conocido como monoaminoxidasa. Entonces, ese es un sistema de degradación y, lógicamente, de control de la cantidad de neurotransmisor del cual podemos disponer en algún momento. El paso limitante para nosotros, en este caso en la síntesis, es básicamente la hidroxilación de la tirosina que ya ingresó al citoplasma de la terminal nerviosa. Bueno, aquí lo vamos a resumir porque básicamente entender esta diapositiva es entender todos los procesos involucrados en la manipulación más farmacológica que nosotros podemos hacer para poder interferir con las vías de señalización del sistema nervioso simpático. Bueno, primero que nada, entonces, para sintetizar la norepinefrina, la vía limitante, hemos dicho, es la hidroxilación de la tirosina. La tirosina que ya ingresó tiene que hidroxilarse. Es el primer paso, el más relevante para garantizar que se pueda sintetizar esta catecolamina. El segundo es que las vesículas que ya se han ido trasladando desde el cuerpo celular mismo hasta la terminal nerviosa tengan que tener la capacidad de poder ingresar a la dopamina, ¿no? Ingreso de la dopamina para que luego de una hidroxilación se convierta en norepinefrina, ¿no? Se va a convertir en norepinefrina. No olvidemos que siendo una catecolamina, esta dopamina también puede ser expuesta a la monoaminoxidasa y esta monoaminoxidasa también hace que esta dopamina no actúe más en lo que es la vía intermediaria para la síntesis de norepinefrina. Entonces, la monoaminoxidasa es prácticamente una enzima metabolizadora de todo lo que son las aminas vasoactivas, dentro de las cuales la dopamina forma parte. Bueno, entonces, luego de que ésta se ha almacenado, viene la liberación del neurotransmisor, gracias al ingreso de iones calcio, se liberó el neurotransmisor, se une a su receptor, como lo hemos visto, dependerá del receptor alfa o beta, para ver qué tipo de acción va a tener sobre la célula diana, y lógicamente, terminado ese tiempo de interacción con su receptor, tiene que ocurrir la remoción de la norepinefrina. Para ello, tenemos un sistema de recaptura de la norepinefrina. Lamentablemente, en esta recaptura puede ser también expuesta a la monoaminoxidasa y convertirla en metabolitos inactivos. Es decir, sufre también un metabolismo. Si no ocurriera ello, es
reinternalizada, como vemos aquí, al interior de la vesícula. Prácticamente ese es el ciclo de vida que tienen las catecolaminas. Los receptores, ya los señalamos también rápidamente, son dos grupos, los alfa y los beta. De los alfa tenemos alfa 1, alfa 2. De los alfa 1, ¿cuál me interesaba más a nivel del lecho vascular? ¿Cierto? Son potentes vasoconstrictores porque estimulan el vaso sanguíneo a ocurrir la vasoconstricción. Los alfa 2, estos de aquí, clásicamente para nosotros, están a nivel presináptico. Estos son los que controlan la cantidad de catecolamina que se pueda liberar. A nivel postsináptico también podemos encontrar los vasos sanguíneos y a nivel del cerebro. Los beta, beta 1, netamente su localización preferencial, corazón y el componente renal, a nivel de las células JG, se expresan los receptores beta 1, los beta 2 prácticamente todas las estructuras viscerales y los beta 3, como les dije, tejido adiposo. Bien, esta es la distribución, que ya lo comentamos también anteriormente, solamente es para recordar, saber que las drogas que nosotros podemos en algún momento utilizar para manipular las vías de señalización simpática pueden actuar en forma directa. La droga se parece mucho a la catecolamina, por tanto, directamente va a activar a los receptores para las mismas. O en forma indirecta, cuando manipulo las vías de metabolismo o las vías de señalización que permiten liberar más neurotransmisor. Lo que al final de cuentas estoy haciendo es aumentar la cantidad de catecolamina en el espacio sináptico. Muy bien. Entonces, a nivel periférico necesitamos catecolaminas. Las necesitamos para cumplir varias funciones. Pero a nivel del sistema nervioso central también existen vías de señalización que utilizan las mismas catecolaminas. Veremos luego en qué consisten o qué acciones tienen. Bueno, saber que el estrés, el ataque que sufrimos en forma continua por diferentes componentes que pueden ser ciertamente lesivos para nosotros, también activan esas vías de señalización y llevan a que se libere mayor cantidad de catecolaminas. Al final de cuentas, cuando ocurre esa liberación, una gran cantidad de estructuras viscerales van a responder a la exposición a esas catecolaminas. Al final de cuentas, repetimos otra vez que el mecanismo de acción de esos agonistas o de las drogas o de las mismas catecolaminas dependerán del tipo de receptor sobre el cual van a tener que actuar. Los receptores, ya lo comentamos ya, un receptor de membrana con 7 dominios transmembrana, en la mayoría de casos acoplados a proteínas G. Por un lado, pueden incrementar el accionar de las proteínas G, haciendo que éste incremente la cantidad de un segundo mensajero, en este caso AMP cíclico. Por otro lado, el receptor que se exprese puede también inhibir a la fábrica de producción de AMP cíclico, es decir, llevar a que disminuya su cantidad, otras veces activar canales iónicos, otras veces actuar con la fosforilación o desfosforilación. En resumen, los receptores están expresados en todas las estructuras viscerales, en todo lo que son el lecho vascular. En el lecho vascular, dominantemente para nosotros nos importa que expresen receptores alfa 1. ¿Por qué? Porque estos receptores permiten la estimulación del músculo liso en relación a la vasoconstricción. Los alfa 2 para mí, importante que sean recordados a nivel presináptico. Controlan la cantidad de neurotransmisor que se va a liberar. Los beta 1, ¿dónde más? Corazón, evidentemente, y células JG a nivel renal. Los beta 2, en todas las zonas estructuras viscerales, músculo liso de la vía aérea de conducción, músculo liso del aparato genitourinario. Y los beta 3, evidentemente, su dominio de acción es a nivel del tejido adiposo. Muy bien, entonces el neurotransmisor cumple una vía de señalización, actúa contra su célula diana, en este caso esta célula diana está expresando un receptor de tipo alfa 1, quizás sea el lecho vascular. Lo que hace aquí con este alfa 1 es estimular la producción de segundos mensajeros. En este caso, diacilglicerol y inositol-trifosfato. Aumenta la cantidad de calcio y cuando el calcio se incrementa, evidentemente aumenta la actividad celular. A nivel presináptico, vean ustedes que se está expresando en esta terminal nerviosa receptores alfa 2. Y hemos comentado que los alfa 2 dominantemente son presinápticos. ¿Qué función tienen? Controlar la cantidad de neurotransmisor que se va a liberar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, disminuyen la cantidad de AMP cíclico. Al disminuir la cantidad de AMP cíclico, se limita la activación que permita la fusión de las membranas de la vesícula y de la terminal nerviosa. Por tanto, menos neurotransmisor libre voy a tener. Esto también es el despliegue de la localización que encontramos con los receptores, lo comentamos en la clase pasada. No olvidar que la médula adrenal es una fábrica potencial de catecolaminas, principalmente epinefrina. Y cuando hablamos de epinefrina, esta que está aquí, estamos hablando también de órganos diana que van a responder evidentemente a las concentraciones que en algún momento se vayan a dar. En situaciones de estrés es importante recordar que una de las catecolaminas que se libera en forma dominante es la epinefrina. Y esta epinefrina, como vemos aquí,
tiene directa acción potencial sobre la función de bomba, mejora fuerza contacto, aumenta la tasa metabólica, relaja el músculo liso a nivel del lecho traqueobronquial como a nivel de las vísceras intestinales. Moviliza sustratos energéticos para permitir que el individuo esté listo para la lucha o para la huida. Estimula la actividad del sistema nervioso central. Mejora la capacidad de liberar ácidos grasos desde la periferia. Todo esto, notemos bien aquí, con el fin de poder responder al estrés. Si uno se da cuenta, entre las catecolaminas que estamos señalando, importantemente norepinefrina y epinefrina, mucho de lo que yo veo cuando el simpático se activa es desarrollado justamente por esta epinefrina. La epinefrina me permite a mí mejorar mi respuesta ante el estrés. Estamos hablando desde el ámbito físico. ¿Cuántas reservas funcionales puedo tener yo para defenderme del estrés? Evidentemente, esa es la epinefrina. Por tanto, si yo sé que tiene varias dianas de acción, la manipulación en relación al accionar de la epinefrina puede decirme cuando usted brinde este medicamento o trate de bloquearlo, es evidente que va a estimular todas estas rutas de señalización. Quizás yo solamente quisiera mejorar la función de bomba, pero lamentablemente otras estructuras expresan también receptores para la epinefrina, entonces veré que aumenta la tasa metabólica. Es decir, buscando la mejora de la función de bomba, aumentará la tasa metabólica, actuaré sobre el sistema respiratorio, movilizaré sustratos energéticos, el individuo tendrá una mejor respuesta en la actividad cerebral, lógicamente expuesto a esa cantidad de catecolaminas. Pero ¿qué pasa si la exposición a esta catecolamina fuera mayor de la que normalmente el cuerpo suele tener en algún momento? Habría una sobreestimulación de estas estructuras, por tanto, ya nos desviaríamos de lo que consideramos normal. En cambio, la norepinefrina, esta que está aquí, básicamente tiene dos dianas de acción. El hecho vascular periférico aumenta resistencia vascular sistémica, por tanto mejora presión arterial, por tanto mejora flujo, por tanto mejora oferta. Y en segundo lugar, el riñón. Básicamente tiene dos dianas. En cambio, epinefrina prácticamente actúa sobre toda la economía. Es importante saberlo. Muy bien, entonces estamos hablando de que las catecolaminas se van a producir en diferentes terminales nerviosas, una vez que se liberan al espacio sináptico, encontrando receptores beta, beta 2, beta 1, alfa 2, alfa 1, tanto a nivel post, en el caso de los alfa 2, como a nivel presináptico. Importante para nosotros saber que en el caso de cada receptor está acoplado a un grupo de proteínas G. Los beta 2, G estimuladoras. Los beta 1, G estimuladoras. En el caso del beta 3 también, entonces prácticamente los betas sabemos que siempre van a estimular a las proteínas G. En cambio, los alfa 2 netamente son inhibidores, tanto a nivel post como a nivel presináptico. ¿Cómo trabajan? Con proteínas GI. Los alfa 1 trabajan con proteínas GQ. Recuerden que los GQ promueven la liberación de dos segundos mensajeros, diacilglicerol e inositol trisulfato. Entonces, repetimos de que el tipo de respuesta celular se va a llevar a cabo en relación al tipo de receptor que en algún momento se vaya a tener que exponer. Muy bien, los adrenoreceptores entonces son de diferentes tipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. En cada lugar que tengan en la economía que ser estimulados a través de la liberación de una catecolina y encuentre esos receptores, vamos a encontrar que vamos a tener una respuesta dominante. En el caso de los alfa 1, repetimos, lo que me importa a mí es la vasoconstricción para aumentar la resistencia vascular periférica, mejorar flujo. Los alfa 2 netamente son inhibidores, ya hemos visto, ya trabajan con proteínas GI. Los beta, todos son estimuladores. Según donde se expresen más, voy a estimular esa respuesta. En el caso del corazón, donde expresa más beta 1, aumento la actividad del sistema eléctrico. Por tanto, genero taquicardia. Tejido adiposo puede incrementar la lipólisis, aumenta la fuerza contráctil. En el riñón, aumento la liberación de renina. Y si aumento renina, estoy activando el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por tanto, aumenta la volemia, aumenta la resistencia vascular periférica. Los beta 2 netamente son, si es lecho vascular, vasodilatadores, relajan al músculo liso, por tanto disminuye resistencia vascular periférica. Pero ¿quién me interesa? Músculo liso de la vía respiratoria, músculo liso de la vía genitourinaria, los va a relajar y en relación a las reservas energéticas va a movilizarlas para responder al estrés. Bueno, rápidamente, los GQ, repito, trabajan con dos segundos mensajeros, inositol trisulfato, diacilglicerol, lo vimos la clase pasada. No olvidemos que estos a nivel de la membrana permiten que haya activación de la fosfolipasa C. Y esta, a través de los fosfolípidos, va a permitir liberar dos segundos mensajeros. Inositol trisulfato, diacilglicerol. Inositol trisulfato siempre moviliza el calcio, moviliza los depósitos, y donde lo haga, aumenta la respuesta celular. Diacilglicerol trabaja con fosforilación de proteínas, oferta
materia prima para generar otros mediadores, sobre todo inflamatorios, como los eicosanoides, por ejemplo, que indirectamente también aumentan la cantidad de otros segundos mensajeros, con lo cual estimulan la respuesta celular. Muy bien. Los alfa-2, ya sabemos esto, no olvidemos, sea a nivel post o a nivel presináptico, estos son inhibidores. ¿Por qué? Porque trabajan con proteínas GI. ¿Qué significa? Que limitan la liberación de segundos mensajeros. Los beta, todos, beta 1, beta 2, beta 3, trabajan con proteínas G estimuladoras. Por tanto, todos aumentan la cantidad de AMP cíclico. Y los dopa, recuerden, tocamos los dopa porque dopamina también es un neurotransmisor. También puede ser liberado a la economía a nivel periférico o ser vía de señalización a nivel del sistema nervioso central. Bueno, los dopa 1 trabajan con proteínas GS, por tanto, aumentan según los mensajeros. Los dopa 2, en cambio, son inhibidores, trabajan con proteínas GI, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Eso también lo ejemplificamos. Miren, esta célula en su membrana está expresando diferentes receptores. Si en el caso fueran receptores alfa-1, los alfa-1, repito, son lecho vascular, es lo que deben recordar siempre. Llegó su neurotransmisor, alfa-1 trabajan con proteínas GQ, GQ libera dos segundos mensajeros, el que importa es inositol fosfato, moviliza calcio, si movilizo calcio, hago que el músculo liso con calcio se contraiga. Favorezco la vasoconstricción. Pero ¿qué ocurriría si a nivel de esa célula músculo liso se expresara un receptor alfa-2? Recuerda que el alfa-2 es inhibidor. Si es inhibidor, no permite generación de segundos mensajeros. Por tanto, no tengo inositol fosfato, no tengo calcio, no hay contracción. Relajo el músculo liso. Muy bien, entonces, por un lado, un alfa-1 estimula, un alfa-2 inhibe. ¿Y qué sucede con los beta-2? Que hemos visto que también se pueden expresar en el lecho vascular. Lo comentamos hace un instante. Bueno, todos los betas son GS, estimuladores. ¿De qué? De que hay aumento de segundo mensajero. Curiosamente acá, uno dice, el AMP cíclico es estimulador. Sí, pues, pero en este caso, en el músculo liso, ese AMP cíclico inhibe la interacción de calcio-comodulina con la miosina. Por tanto, si no, a pesar de que haya calcio, si inhibo esa interacción, no genero vasoconstricción. Por esa ruta, entonces, el beta-2 estimula la vasodilatación. En otras palabras, dependiendo del receptor, evidenciaré algún tipo de respuesta celular. Y en el corazón, ¿qué ocurre en el corazón? Bueno, hemos visto que el corazón expresa alta cantidad de receptores beta, los beta 1. Y los beta hemos visto que trabajan con proteínas GS. Si son GS, aumento segundo mensajero. AMP cíclico. ¿Y cómo trabaja el segundo mensajero? Bueno, en las células marcapaso aumento la frecuencia de descarga. Entonces va a generar taquicardia. Muy bien, y a nivel de citoplasma trabajo con proteínas quinasas, es decir, voy a fosforilar proteínas y la fosforilación de proteínas las activa. En el caso de retículo sarcoplásmico, puedo permitir fosforilar a la proteína de flujo o de liberación de calcio. Tengo más calcio, más fuerza contráctil. Por otro lado, también puedo permitir que desde la periferia extracelular también ingrese calcio. Al final de cuentas, donde ingreso calcio, más contracción. Por tanto, mejora la fuerza contráctil. Mejoro la contractilidad, con eso mejoro gasto cardíaco. Entonces, por un lado, por acá, aumento frecuencia cardíaca, por aquí directamente aumento contractilidad. Contractilidad y frecuencia cardíaca, ambas en otras palabras, me están aumentando ¿qué cosa? Gasto cardíaco, como lo vimos en alguna clase de fisiopatología. Muy bien. En general, entonces, las catecolaminas, dependiendo del receptor, trabajarán con estructuras viscerales o con los almacenes de sustratos energéticos. Al final de cuentas, yo necesito tener este sustrato para poder generar más energía que mantenga la vitalidad celular. Muy bien, hasta aquí es lo que habíamos visto previamente. Pero esto ocurre a nivel periférico. ¿Qué ocurre a nivel del sistema nervioso central? Bueno, las catecolaminas también se liberan a nivel de las interacciones entre neuronas. Estas catecolaminas, sobre todo norepinefrina, es un neurotransmisor que va a estimular la actividad neuronal. Va a estimular todas las rutas que tengan que ver con el trabajo celular. Y el trabajo a nivel del sistema nervioso central está inmerso en varias funciones, funciones superiores y de control periférico. Las funciones superiores de memoria, del ánimo, de la atención en general, se dan justamente por liberación de este neurotransmisor. Vale decir, en este momento, si la mayoría de nosotros estamos atendiendo a la clase, estamos con una buena cantidad de catecolaminas a nivel cerebral. En cambio, cuando cae la cantidad de catecolaminas, la producción o la liberación o el tiempo de interacción con su receptor es limitado, no tenemos forma de hacer que esta célula, esta otra neurona, esté activa. Por tanto, se apaga la actividad neuronal. El paciente es menos activo, menos relacionado con su entorno,
menos ánimo para hacer las cosas. Vale decir, las catecolaminas mantienen que nosotros nos mantengamos con toda la maquinaria necesaria para mantener una interacción con el medio ambiente en forma normal. Si no tenemos suficiente cantidad de catecolaminas, es evidente que vamos a mantener un menoscabo en la función de interacción con el medio ambiente. Por eso es que muchas veces se trata de manipular que haya una mayor cantidad de catecolaminas. La cafeína, por ejemplo, estimula una mayor liberación, temporal, lógicamente, para mantenerme despierto. Entonces, muchos dicen, ¿por qué tomo café? Simplemente es para mantener algo más de actividad en función cerebral. Cuando estoy algo cansado, tomo café. Desde el punto de vista ya de drogas o de uso más de generación de dependencia, muchas de estas drogas trabajan estimulando mayor cantidad de liberación de catecolaminas, en este caso norepinefrina, o mayor tiempo de permanencia en el espacio sináptico. Da una falsa sensación de bienestar en el tiempo en que la catecolamina está allí. Pasó el efecto de la droga, lógicamente me sentí bien cuando estuve con mayor cantidad de catecolamina, quiero volver a consumir la droga. Se genera un círculo vicioso y al final de cuentas dependencia. Bueno, no es el único neurotransmisor que participa en mi estado de ánimo, en mi estado de atención, en mantenerme activo. Hay otro neurotransmisor conocido como serotonina, la 5-hidroxivitamina, que también tiene el mismo efecto. Vale decir, tendríamos dos neurotransmisores que trabajan en mantenernos activos, en mantenerme despierto, en mantenerme con ánimo de continuar la clase. Cuando me estoy agotando o me estoy cayendo, lógicamente tengo una menor cantidad de estos. Y eso es parte de la fisiopatología en el conocimiento de la depresión. Estos pacientes tienen una menor cantidad de estas catecolaminas de 5-hidroxivitamina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, parte del proceso farmacológico en manejar esta depresión, en donde sé que hay una menor cantidad de estos neurotransmisores, es favorecer que, a pesar de que haya poco, esté más tiempo allí. De alguna manera estimular una mayor liberación para que, lógicamente, el estado de ánimo de estas personas que tienen diferentes grados de severidad mejore en el tiempo. Entonces, las rutas que han llevado a controlar esto. Por ejemplo, no estamos en clase de ello, simplemente es para conocer lo que las catecolaminas participan en mi estado de ánimo, por ejemplo, es hacer de que estas catecolaminas, esta serotonina esté más tiempo aquí. Para ello tengo que promover mayor liberación o menor recaptación, que no se recapture, porque quiero que esté más tiempo allí. O por otro lado, si hay unas enzimas que degradan, destruyen a la catecolamina, bloquear a las enzimas. Es decir, cualquier mecanismo, en otras palabras, que yo tenga, con el fin de que ese neurotransmisor esté más tiempo en esa sinapsis. Al estar más tiempo, mayor estimulación voy a tener de la persona en esa vía de señalización. Muy bien, haciendo entonces este corte en relación a que lo que nosotros vamos a revisar en la clase básicamente es el accionar periférico, cómo las catecolaminas actúan. Cuando yo intente bloquear alguna señal, posiblemente también bloquee vías de señalización del sistema nervioso central. Podría ocurrir. Entonces no hay que dejarlo de tener en cuenta. Entonces las drogas básicamente trabajan de dos mecanismos. Uno es mimetizando el accionar del neurotransmisor. Si lo mimetizo significa que me parezco mucho, o quien sabe soy la misma droga, es decir, el mismo producto, solo que producido en forma comercial, que va a buscar interaccionar con un receptor de una célula diana correspondiente. Esa es una acción directa. Soy la droga misma, es decir, soy el mismo neurotransmisor, solo que fabricado en forma comercial o en laboratorio. O la segunda, me parezco en algo a ese neurotransmisor, pero igual interactúo con los receptores. Mecanismo de acción directo. Y el indirecto es cuando voy a hacer que haya mayor liberación de ese neurotransmisor o limitar la degradación o limitar la recaptación. Muy bien, entonces sabemos que cuando las catecolaminas que yo vaya a brindar o vaya a intentar aumentar su liberación, se liberen justamente al espacio sináptico donde ocurre la interacción con la célula diana, esta célula diana va a expresar diferentes receptores. Entonces, esos medicamentos, esos fármacos que yo vaya a dar con el fin de mimetizar a la vía de señalización simpática, va a encontrar a esos receptores. Pero esos receptores recuerden que están dispersos en toda la economía. Por tanto, según el tipo de droga o de neurotransmisor que se libere en algún momento, voy a tener predilección por actuar con todos los receptores o con un grupo exclusivo. Lo ideal para nosotros siempre va a ser trabajar con un grupo exclusivo. ¿Por qué? Porque cuando yo estimulo a todos los receptores, voy a tener la aparición de otros efectos que yo no buscaba. Si solamente quisiera actuar sobre corazón, por ejemplo, solo quiero mejorar fuerza contráctil, mi ideal sería solamente trabajar con beta 1.
Pero a veces la droga que yo doy también actúa con el beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2. Entonces me genera problemas. Bien, analicemos rápidamente el resumen de lo que son las drogas que remedian el accionar simpático. A la cabeza la epinefrina. Ya hemos visto que la epinefrina actúa con todas. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. La epinefrina, cuando uno la aplica a un paciente, sabemos que va a actuar con todos los receptores. Entonces, todo lo que hemos visto que induce la respuesta del simpático, todo lo que vivimos en una clase donde vimos que ese ancestro común salía a buscar el alimento y estaba preparado para la lucha, es por epinefrina. Muy bien, ¿qué es de la norepinefrina? Aquella que decíamos que es la que comúnmente utiliza el simpático a nivel periférico. Miren que esta norepinefrina básicamente dirige su interacción a los receptores alfa 1 y a los alfa 2. Pero evidentemente con alfa 1. ¿Y dónde están los alfa 1? Lo comentamos, lecho vascular. ¿Ya? Ahí se va a dirigir netamente la norepinefrina. Casi no se mete con los beta 2, beta 1. Un poquito con los beta 1, pero dominantemente más con los alfa. Hay otra catecolamina, ya de producción directa, no la produce el cuerpo, pero comercialmente en laboratorio sí se produce, se conoce como dobutamina. Y esta dobutamina tiene predilección por los beta 1. ¿Y dónde tengo yo los beta 1? Recuerden, corazón, en el corazón, tanto en el músculo como en el sistema eléctrico. Muy bien. Hay otra comercial que se conoce como fenilefrina, y esta fenilefrina casi exclusivo es alfa 1. ¿Y dónde están los alfa 1? Lecho vascular periférico. Por tanto, no aumenta resistencia vascular. Hay otro grupo, que está aquí, que clásicamente concentra su acción sobre los alfa 2, sistema nervioso central. Recuerden, los alfa 2 son presinápticos, también están a nivel posináptico, son inhibidores, pero me ayudan mucho en algún escenario, sobre todo esta de acá, la clonidina. Lo tocaremos en hipertensión arterial. Otro grupo, estos de aquí, son más de predilección de acción sobre los beta 2. Los beta 2, es decir, músculo liso. ¿Dónde está ese músculo liso? Recuerden, todas las estructuras viscerales, músculo liso del árbol traqueobronquial, músculo liso del aparato genitourinario. Ahí, sobre ellos van a actuar los beta 2. Ahora bien, entonces, todas las catecolaminas, a final de cuentas, van a tener predilección para actuar sobre un receptor más que sobre otro. Pero si en algún momento uno va aumentando la dosis de ese mismo medicamento, agarraré también mi influencia de acción sobre otros receptores. Por ejemplo, dobutamina. Ya sabemos que dobutamina dominantemente es beta 1, pero ¿puede actuar sobre los beta 2? Sí, puede actuar. ¿Puede actuar sobre los alfa? También, pero no mucho. ¿Ya? Su poder más es inotrópico, mejorar fuerza contráctil. Recuerda que el beta 1 está en el miocardiocito, mejora fuerza contráctil. La dopamina tiene algunas características especiales. ¿Actúa sobre los beta 1, beta 2? Sí. ¿Ya? Con ese efecto, mejora fuerza contráctil y mejora frecuencia cardíaca. Actúo sobre los alfa también, pero para que actúe sobre los alfa tengo que usar una mayor cantidad de dopamina. Generalmente voy a actuar sobre los alfa 1. Mis receptores de dopamina, ¿cuáles son? Los dopa, dopa 1, dopa 2. ¿Y qué hago sobre los receptores de dopa? En el músculo liso, dilato, relajo el músculo liso, sobre todo esplácnico. Y los dopa 1 en el lecho vascular renal, aumenta el flujo sanguíneo renal. Eso hacen los receptores de dopamina. Muy bien. ¿Qué hace la norepinefrina? Más actúo beta 1 y alfa. Con beta 2 no me meto. ¿Ya? Lo que actúo, evidentemente, como lo comenté, es lecho vascular. ¿Qué hago en el lecho vascular? Músculo liso, favorezco su contracción. Y la epinefrina, bueno, la epinefrina casi actúa con todos. Todos son dianas. Bueno, entonces, ya sabemos que en general las catecolaminas pueden actuar sobre todo el componente visceral. Sí, sí pueden actuar. Pero esa acción va a ser cuando tú aumentes la dosis. Si tú aumentas la dosis, lógico que te sale de tu ámbito de preferencia. Dobutamina dominantemente es beta 1. Si tú aumentas la dosis, va a actuar sobre beta 2, va a actuar sobre alfa, sí. Pero cuando tú aumentas la dosis, te expones a que aparezcan más efectos adversos. ¿Ok? Ese es un dato importante. Con norepinefrina casi siempre se cierra sobre el lecho vascular. Aumentando más la dosis, te puede aumentar algo frecuencia cardíaca por los beta 1, pero no es muy dominante en ese escenario. Casi siempre norepinefrina o noradrenalina, como se conoce, su blanco de acción es lecho vascular periférico. En cambio, la dopamina, con esta sí tenemos problemas. La dopamina, a dosis bajitas, cuando doy poco medicamento, clásicamente se concentra en las vísceras del abdomen, mejora el flujo de sangre. Cuestión que a mí a veces me conviene, ¿no? Hemos visto que para que las células se alimenten necesita que el flujo sea adecuado. Cuando aumenta la dosis, ya comienza a actuar
sobre los receptores beta. Aumenta un poco menos beta, es decir, aumento fuerza contráctil. Y aumento también el inotropismo, ¿no? Con eso. Muy bien. Aumento sobre las células eléctricas del corazón, la frecuencia de descarga, por tanto la frecuencia cardíaca aumenta, aumento el cronotropismo. Entonces, cronotropismo de frecuencia cardíaca, inotropismo de fuerza contráctil. Entonces, dopamina a dosis altas, estoy subiendo más las dosis, actúa sobre el corazón. Aumento más la dosis y ya busco al lecho vascular periférico. Recién causo vasoconstricción. Entonces, yo digo, si quiero mejorar presión arterial, tengo que aumentar la resistencia vascular periférica. Por tanto, tengo que actuar sobre los receptores alfa. Pero actuar sobre los receptores alfa significa que has tenido que arrastrar la acción sobre los beta, porque has ido aumentando la dosis. Muy bien. Lo malo de dopamina es que estimula irregularmente al sistema eléctrico del corazón. Generalmente, cuando yo aumento la dosis, me genera arritmia cardíaca. Entonces, por aumentar resistencia vascular, que haga esto de acá, genero más arritmia. Entonces, dopamina me ayuda en un escenario, pero me genera un problema en otro. Entonces, ahí estamos con serios inconvenientes. Por eso es que hoy en día, dopamina casi nadie la utiliza. No lo utilizamos. Antes, hace 10 años atrás, sí lo utilizamos porque era la única catecolamina que teníamos a la mano. La otra era epinefrina, esta de acá. Pero epinefrina hemos visto que actúa sobre todos los receptores, entonces también me generaba problemas. Ahora tenemos norepinefrina, esta droga de acá, ya la tenemos comercialmente hace varios años. Entonces, todo el mundo impulsa. Si norepinefrina más actúa sobre el lecho vascular y poco se mete con los beta 1, yo digo, casi no voy a generar arritmia. Entonces, lógico es entre, me dicen, todavía tengo dopamina y norepinefrina, yo a la cabeza voy a decir, voy a escoger norepinefrina. Muy bien, acá les resumo rápidamente cómo es el accionar general de esas catecolaminas. Norepinefrina, ¿ya? Mi primer defensor en el caso del simpático, porque recuerden que es el principal neurotransmisor que se utiliza. ¿Dónde lo utilizamos? Netamente es alfa 1, y si es alfa 1, lecho vascular, aumenta resistencia vascular periférica, aumenta presión arterial, aumenta flujo, aumenta gasto cardíaco. ¿Eso me interesa? Sí. Si usted aumenta la dosis, puede aumentar también sobre los beta 2, y ya sabemos que los beta 2 pueden dilatar los vasos, pueden aumentar también el flujo sanguíneo. Aumentando la dosis puede también actuar sobre los beta 1, y beta 1, corazón, fuerza contráctil, frecuencia cardíaca, pero no causa tanta arritmia como la dopamina. Entonces, ¿dónde lo usamos más? Cuando usted quiere trabajar sobre los alfa 1, evidentemente a la cabeza usted va a decir, quiero norepinefrina. Cuando su paciente tenga con presión baja, quiere usted mejorar presión arterial, utilice norepinefrina. Es la principal droga que va a tener a la mano, la más segura, por decirlo de alguna manera. La epinefrina, esta sí es destructora, ¿no? Porque actúa sobre todos los receptores, alfa 1, beta 2, beta 1. En los alfa 1 ya sabemos resistencia vascular periférica, presión arterial. Los beta 2 relaja músculo liso, pero movilizo todo el arsenal energético que pueda requerir a nivel de los órganos que son reservorios de sustratos energéticos. Sobre corazón, beta 1, evidentemente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta fuerza con. Baja tanto el flujo sanguíneo que puede lesionar la perfusión o irrigación de estructuras viscerales que yo necesito. Entonces, ¿es buena? Sí, pero conforme veo que el paciente no responde, voy aumentando la dosis, puedo perjudicar algunas estructuras viscerales. La dobutamina, evidentemente, su poder de acción, ¿dónde es? Beta 1, ¿no? Esta aumenta frecuencia cardíaca, aumenta fuerza contráctil. Ahí me sirve la dobutamina. ¿Puede actuar sobre los beta 2? Sí, si usted aumenta la dosis, porque a dosis convencionales beta 1, corazón nada más, si usted aumenta la dosis, actúa sobre los beta 2. ¿Y qué hacen los beta 2 en el lecho vascular? Relajan al músculo liso, producen vasodilatación, por tanto disminuyen la resistencia, bajan poscarga. Entonces, cuando tengo falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, un corazón insuficiente, a veces veo que ese corazón insuficiente tiene que tratar de bombear la sangre contra una gran resistencia. Si ese es el escenario, yo digo, si dobutamina también me relaja el músculo liso, me baja la poscarga, podría utilizarla también con ese objetivo, ¿no? Para que actúe sobre los beta 2. La fenilefrina, esta evidentemente es alfa 1, solo se limita a alfa 1. ¿Qué es lo que hace? Produce vasoconstricción, aumenta por ese escenario presión arterial. Ese es su mecanismo de acción fenilefrina. Es una droga amada por los anestesiólogos, porque muchas veces en el postoperatorio
muchos pacientes se les cae la presión arterial por las drogas que tienen que utilizar allí. Entonces, una droga de reanimación que muchas veces utilizan ahí es la fenilefrina. Lo malo es que su tiempo de acción es bastante corto. Muy bien, me ha ocurrido, yo anestesiólogo, estoy apoyando a un paciente y lógicamente se tiene que tratar de buscar la compensación del paciente que esté hipotenso, lo tengo que entregar a otra sala. Entonces, para que digan que el otro colega lo reciba, le doy fenilefrina, le subo la presión porque estoy actuando sobre receptores alfa 1 y le entrego con presión 120-80. Muy bien, el colega lo recibe, ya lo tiene en su sala, pasó el efecto de la fenilefrina y la presión se cae a 80-60. Entonces, es un engaño, muchachos, solamente va una seguridad temporal. Ese es un medicamento que actuando sobre los alfa 1 solamente va a actuar a nivel periférico. Mirrinona, lo vamos a ver un poco más en falla cardíaca, es una droga que inhibe la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que degrada al AMP cíclico. Recuerda que el AMP cíclico es un segundo mensajero que generalmente estimula. Bueno, ¿dónde actúa? A nivel del lecho vascular, lo que favorece es la vasoconstricción, ¿ya? El AMP cíclico. El AMP cíclico a ese nivel. ¿Por qué? Porque limito la cantidad de AMP cíclico. La fosfodiesterasa destruye el AMP cíclico, por tanto, si destruye el AMP cíclico, favorezco la vasoconstricción. Pero si ahora le doy mirrinona, que es un inhibidor, evidentemente estoy bloqueando a la enzima que destruye al AMP cíclico. Como el AMP cíclico no es destruido y está en mayor cantidad, favorece la vasodilatación periférica. ¿Y qué es lo que sucede en el corazón? Bueno, normalmente esta fosfodiesterasa destruye al MP cíclico. ¿Y qué es lo que hace el MP cíclico en el corazón? Fosforilaproteínas. Y fosforilaproteínas aumento calcio. Si aumento calcio, aumento fuerza contráctil. Pero como no tengo, porque la fosfodiesterasa me está destruyendo, bueno, tengo problemas para la contracción. Le doy mi rinona, bloqueo la fosfodiesterasa, por tanto tengo MP cíclico, por tanto tengo calcio, y si tengo calcio, mejoro fuerza contráctil. ¿Ok? Ese es el mecanismo de acción de la mirrinona. Dopamina, bueno, esta ya la vimos, ¿no? A dosis bajitas es una defensora, ¿no? A dosis bajitas, poca dopamina, mejora el flujo de sangre en las vísceras, mejora la fuerza contráctil en el corazón. Pero ¿qué pasa si el paciente no me responde con dosis bajitas? Digo, aumenta la dosis de dopamina. Cuando usted aumenta la dosis de dopamina, mejora la fuerza contráctil, pero afecta el flujo sanguíneo en las vísceras. ¿Ok? Sacrifico, en otras palabras, el flujo sanguíneo visceral. Y, lógicamente, a nivel del corazón, predispongo a la aparición de arritmias. Eso ocurre con dosis altas. Bueno, aquí para ver la diferencia, ¿no? En las catecolaminas. Epinefrina actúa sobre todas las células dianas, porque todas expresan receptores. ¿Qué pasa con el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, genera taquiarritmia. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta la sistólica, pero no la diastólica. ¿Y por qué no la diastólica? ¿Por qué baja? Porque recuerda que hay expresión de receptores beta 2. Entonces, esta epinefrina, actuando sobre el beta 2, relaja el músculo liso vascular. Entonces, cuando yo uso epinefrina, hay una gran diferencial entre la sistólica y la diastólica. Generalmente no pasa de 50. Cuando digo 120-80, 120 menos 200 son 40. Es una diferencial normal. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene 120 de sistólica y 30 de diastólica? Oye, dices demasiado. ¿Cómo esa diastólica de 30? Ocurre generalmente cuando damos epinefrina. ¿Qué pasa con la resistencia vascular periférica? Cae, justamente por acción sobre los beta 2. En cambio, con norepinefrina, norepinefrina no se mete con sistema eléctrico, no perjudica la frecuencia cardíaca, pero sí me mejora la resistencia vascular periférica. La presión arterial sistólica y la diastólica, ambas aumentan. ¿Por qué? Porque norepinefrina trabaja con músculo liso, produce vasoconstricción. Por eso es que aumenta también la diastólica. Por ambos motivos, no produce taquicardia, no causa arritmia cardíaca y me mejora resistencia vascular periférica para mejorar presión. Hoy en día todos decimos norepinefrina es mi droga de elección en el paciente que está en shock circulatorio, por ejemplo. Bueno, entonces para ver todas estas respuestas, al final de cuentas la célula ha tenido que expresar receptores, tanto del tipo alfa como del tipo beta. Ya hemos visto cómo actúan, no vamos a redundar en ello. Muy bien, sabemos que la vesícula de almacenamiento de norepinefrina solamente está esperando una vía de señalización para liberarla. Sabemos que aquí en el interior de la vesícula es que se sintetiza esta catecolamina. Pero la segunda fuente viene de afuera. Esa norepinefrina que se liberó al espacio sináptico es recapturada por un transportador de norepinefrina, el NET. Bueno, cuando ingresa al citoplasma, puede ser reingresado a la vesícula
O de repente viene una enzima, la MAO, la monoaminoxidasa, y la destruye. Entonces recordemos, la fuente de catecolamina al interior de la vesícula tiene dos orígenes. Uno es la síntesis dentro de la vesícula y dos es por recaptura de esa catecolamina. Bueno, aquí tenemos los dos sistemas enzimáticos que destruyen a la catecolamina, la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Ambos producen metabolitos que lo único que hacen es decirnos que ha habido degradación de esas catecolaminas. Muy bien, entonces, ¿cómo clasificamos a las drogas simpático-miméticas? Básicamente, los agentes farmacológicos van a estar relacionados a la intervención farmacológica que nosotros estamos teniendo. ¿En relación a qué? Primero que nada, la síntesis. Yo puedo favorecer o limitar la síntesis. Dos, el almacenamiento. ¿Dónde? En la vesícula. Tres, la recaptación. Lógico, se ha liberado la catecolamina, se recaptura para introducirla en la vesícula. Entonces yo puedo o favorecer o limitar la recaptación. Cuatro, el metabolismo. ¿Por quién? Por la catecol o metiltransferasa o la monoaminoxidasa. O las bloqueo o las estimulo. Si las bloqueo, más catecolamina. Si las estimulo, menos catecolamina. Y en último lugar, en relación a la acción sobre los receptores. Al inicio vamos a ver estas cuatro iniciales para limitarnos luego a la acción sobre los receptores. Bueno, inhibidores de la síntesis de catecolamina. ¿Yo puedo limitar la síntesis de catecolamina? Bueno, hoy en día tienen utilidad limitada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos catecolaminas. Sin catecolaminas, sin norepinefrina y epinefrina, no podríamos sostener la vida. En algún momento se intentó manipularlo, sí. Una droga que se utilizó fue la alfa-metirosina, que es un análogo de tirosina. Ya sabemos que tirosina es el aminoácido que es materia prima para generar dopa. Muy bien. ¿Qué efecto tiene? Cuando esta se internalizaba, inhibía a la tirosina hidroxilasa. ¿Se recuerda de la limitante en la producción de catecolamina? Bueno, justamente iba a limitar esta interacción. ¿Dónde se usaba antes? En el paciente que hacía hipertensión asociada al feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Es un tumor de la médula adrenal, recuerda la corteza y la médula adrenal, la productora de epinefrina, predominantemente, que genera altas cantidades de catecolaminas. Entonces, en ese paciente, por mucha catecolamina, había hipertensión arterial. Entonces, en algún momento, hace muchos años, se utilizaba la alfa-metirosina. Lo malo es que como tú bloqueas a la catecolamina, se te pasaba la mano y producías hipotensión ortostática. Lo malo es que como las catecolaminas también son neurotransmisores de acción central y no había, el paciente se dormía. Recuerda, la catecolamina en el cerebro te mantiene despierto, te mantiene activo. Segundo lugar, inhibidores del almacenamiento de catecolamina. Sí, en la vesícula, acuérdate. ¿De dónde viene la norepinefrina en la vesícula? Bueno, ¿se sintetiza o es recapturado? Recordemos eso. Entonces, la inhibición tiene dos efectos. Uno a corto plazo. La vesícula en su interior tiene norepinefrina. Bueno, me está diciendo un inhibidor de que se almacene. A corto plazo, lógicamente, la cantidad de catecolamina que está expuesta aquí se va a comenzar a liberar. A corto plazo tengo mayor estimulación, porque estoy vaciando la cantidad de catecolamina. Estoy haciendo que todas las reservas de una vez salgan. ¿Ya? Digamos, mi empresa, ¿cómo? Entonces salen todos a venderlos a bajo precio. Lo mismo ocurre acá. La droga que yo voy a utilizar saca todas las catecolaminas de una vez, pero las saca en cantidades importantes. Entonces, a corto plazo aumenta rápidamente la liberación de catecolamina. Pero a largo plazo, estas vesículas que tienen alta cantidad de catecolamina, bastante, pasa el tiempo y ya la vesícula tiene muy poquito, uno o nada. Entonces, a largo plazo ya no tengo nada en los depósitos. Por tanto, ya no tengo catecolamina que liberar. Soy dependiente de la nueva formación. Muy bien. Una droga que utilizaba este mecanismo es la reserpina, esta que está acá. Es un inhibidor del depósito. ¿Qué es lo que hace la reserpina? Bueno, reemplaza a la norepinefrina, se parece. Entonces el transportador agarra la reserpina, la mete dentro de la vesícula. Entonces, como toda la vesícula ahora está almacenada, ya no le deja espacio para que sea ingresada la dopamina. ¿Para qué? Para producir más norepinefrina. Miren, entonces la reserpina, ¿qué es lo que va a hacer en este momento? Lo que está haciendo aquí es inhibir al transportador que permite recapturar norepinefrina. No tengo cómo meter la norepinefrina de nuevo al interior de la vesícula. Por tanto, tengo menos norepinefrina en su interior. La guanetidina, esta es otra droga que va a ocupar el sitio que normalmente al interior de la vesícula ocupaba la norepinefrina. La guanetidina
se parece a la norepinefrina, usa el mismo transportador. Le hemos dado al paciente la guanitidina. Bueno, la guanitidina dice, me voy a meter al interior de la vesícula. Ocupo el sitio que normalmente la norepinefrina ocupaba. Entonces, ¿qué está pasando con esta vesícula? ¿Qué ocurre? Que tengo menos norepinefrina de la que usualmente solía tener. Por tanto, por tanto, lo que voy a hacer es que esta norepinefrina, que está acumulándose aquí, que no puede ingresar, que ya saturó a su sistema de degradación, se comienza a liberar en mayor cantidad al espacio. Lógicamente, a corto plazo tengo más norepinefrina. A largo plazo ya no voy a tener de dónde más liberar. Miren, pasa el tiempo y ya la guanitidina prácticamente ha reemplazado todo el espacio que normalmente ocupaba la norepinefrina para que éste se libere. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al tener menos norepinefrina, esa poca que se tenga rápidamente va a ser degradada. Todo por accionar de la guanitidina. Inhibidores de la recaptación. Bueno, has visto otro mecanismo, ¿no? Si yo digo que inhibo la recaptación, lo que estoy diciendo es que haya mayor cantidad de catecolamina por más tiempo en el espacio sináptico. Por tanto, su efecto va a ser agudo y bastante intenso. ¿Qué hace? Aumenta el tiempo de permanencia en el espacio sináptico. Ejemplos, ¿quiénes son? Drogas que, quien sabe, no nos gustan mucho. Cocaína, que es una droga que causa dependencia. Otros son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Son otros de los medicamentos que también participan bajo este mecanismo. Lo vemos a continuación. ¿Ya? Las anfetaminas, la cocaína. ¿Qué es lo que hacen estas? Como evito que la norepinefrina que se ha liberado sea recapturada, por tanto, no se expone a su sistema de destrucción, más tiempo está la norepinefrina actuando sobre la célula diana. Entonces, esta droga lo que está haciendo es activar una respuesta neuronal. Lo que está ocurriendo en síntesis es que esta célula de acá se mantiene activa por más tiempo, hasta que pase el efecto. Como les digo, la cocaína causa una sensación de bienestar. Entonces, ya ocasiona más problemas. Y lógicamente terminan siendo perjudiciales. ¿Por qué? El tiempo que esta catecolamina esté actuando con su célula, norepinefrina, esta célula dice, me siento ok, me siento excelente, me siento cachete. Muy bien, hago todas mis cosas, animoso, tengo más fuerza, más vitalidad, estoy despierto más horas del día. ¿Quién no quiere eso? Pero pasa el efecto, caramba, me voy a un retroceso. Necesito otra vez esta sustancia para volver a producir la misma sensación de bienestar. Pero en cada oportunidad voy a necesitar más. ¿Por qué? Porque estos sistemas aprenden a controlar la exposición a este medicamento. Se hacen un tanto más resistentes. Necesito más y necesito más. Veces en el día, más veces en la semana, más veces en el mes. Por ese mecanismo ocasionan dependencia. ¿Ok? Entonces, es un sistema que prácticamente perjudica en el tiempo. Las anfetaminas que en un momento se liberaron, dijeron, bueno, estas no son tan tóxicas como la cocaína, ven ustedes que tienen varias dianas de acción, ¿no? Permiten también que haya mayor tiempo de exposición del neurotransmisor que me mantiene activo, despierto, vital en el día para poder hacer mis acciones. Lógicamente un poco más controlado, pero en el tiempo también se vio que ocasionaban dependencia. Las anfetaminas, que probablemente ustedes han escuchado en un momento. Aquí está la cocaína, cómo actúan. Vean ustedes, normalmente la norepinefrina se liberó, terminado su efecto, tiene que regresar a la terminal nerviosa, pero la cocaína bloquea al transportador de norepinefrina. Permite entonces que esta norepinefrina esté más tiempo actuando contra su célula diana, ¿ok? Para producir un efecto. Ese es el mecanismo de acción que tiene la cocaína. Cuarto lugar, los inhibidores del metabolismo de catecolaminas, es decir, esas enzimas, la MAO, la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa, por ejemplo, pueden ser inhibidas, sí. Si yo las inhibo, tengo más catecolamina. Entonces, estos en general se concentran en esas enzimas de degradación. Pero existe un problemita. Cuando uno tiene que usar estos medicamentos, tiene que cuidar mucho del tipo de alimentación que recibe el paciente, sobre todo de alimentos fermentados. Hay algunos quesos, algunos vinos, que producto de la fermentación tienen mayor cantidad de este componente, tiramina. La tiramina estimula mayor liberación de catecolaminas, ¿no? Y si tengo, por otro lado, un inhibidor de la degradación de esas catecolaminas, el paciente se expone a mayor estimulación, dependerá del tipo de órgano diana sobre el cual éstas se estén exponiendo. Si es a nivel periférico, por ejemplo, el lecho vascular, mucha catecolamina,
aumenta la presión arterial. Muy bien. Y ahora este paciente está consumiendo quesos fermentados, vino, añejo, por ejemplo, y tiene alta cantidad de tiramina, la presión se dispara más. Entonces el vino tiene esa condición de aumentar la presión arterial porque justamente expone al cuerpo a mayor cantidad de tiramina. También tenemos que tener cuidado si el paciente recibe algún inhibidor de la recaptación de serotonina. Recuerda, la serotonina, al igual que la norepinefrina, te mantiene activo, te mantiene vital, te mantiene despierto. Entonces, ¿qué pasa si tú le das por un requerimiento, un fármaco, una droga que inhibe a las enzimas que degradan catecolaminas? Entonces vas a tener más serotonina por un lado y más norepinefrina por otro. Significa que va a haber mayor estimulación. El paciente puede tener un comportamiento anormal. Aquí algunos ejemplos que lo vamos a ver en neuro. La seliginina, por ejemplo, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa. Entonces, esta catecolamina, que debería ser recapturada, no se destruye, no se degrada, entonces tengo mayor cantidad de catecolamina disponible para poder interactuar con la célula diana. ¿Ya? Es un mecanismo de acción que yo tengo a través de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Porque lo normal es de que cuando el neurotransmisor se liberó, actúa sobre la célula diana, es recapturado para que no siga actuando sobre ella, degradado por esta monoaminoxidasa y tengo menos efecto de acción. Pero ahora que le estoy inhibiendo, no tengo monoaminoxidasa, más efecto voy a tener sobre la célula diana. Eso es de lo que me tengo que cuidar. ¿Qué de los inhibidores del tono simpático? Comentamos un poquito acerca de aquellos que actúan sobre los receptores alfa 2. ¿Dónde están los alfa 2? Recuerda, los alfa 2 están a nivel presináptico. ¿Qué hacen los alfa 2? Permiten controlar que no se libere más catecolamina. Muy bien. Cuando yo utilizo clonidina, la clonidina es un inhibidor, es un agonista alfa 2. Al ser alfa 2, ¿qué estoy diciendo? A la terminal nerviosa le digo, ya no quiero que liberes más catecolamina. Es decir, voy a controlar la liberación de catecolamina. Así actúa la clonidina. Y si no tengo catecolamina, varias rutas que usan vías de señalización con liberación de catecolamina se van a apagar. ¿Dónde lo utilizo más? Control de la presión arterial. Me ayuda mucho la clonidina. En pacientes hipertensos, severos que no responden, me ayuda. Lo malo es que la clonidina va a actuar también sobre los receptores, autorreceptores, a nivel del sistema nervioso central. La persona tiende a dormirse, tiende a apagarse. Otra droga que hace el mismo efecto es la metildopa. Lo vamos a tratar cuando hablemos de hipertensión. Lo estoy comentando someramente. También es un agonista alfa 2. Por tanto, también limita la liberación de catecolaminas. Por tanto, apago también circuitos neuronales. Muy bien, en base a esto entonces, las drogas en general ya dirigidas al receptor pueden ser de acción directa o de acción indirecta. De acción indirecta ya lo hemos revisado anteriormente. ¿Cómo son las de acción directa, las drogas que hoy disponemos? Bueno, de acción directa pueden ir dirigidas a actuar sobre los receptores alfa o a actuar sobre los receptores beta. Actuando sobre los receptores alfa pueden ser no selectivos, es decir, tanto con el alfa 1 como con el alfa 2. Si solamente actúo con alfa 1, soy selectivo alfa 1. Si solamente actúo con alfa 2, soy selectivo alfa 2. Idealmente yo quisiera siempre eso. Solamente actuar sobre un receptor, sería lo ideal. Sobre los beta, pueden ser también no selectivos, es decir, voy a actuar sobre todos los beta 1, beta 2, beta 3, o solamente quisiera actuar con los beta 1, o solamente con los beta 2. Lo ideal para mí y para ustedes debe ser siempre escoger la droga más selectiva posible. Y en el bloqueo, igual, puede ser bloqueo alfa o bloqueo beta. En los bloqueos alfa pueden ser no selectivos, es decir, voy a agarrar tanto los alfa 1 como los alfa 2. Y aquí ciertamente puedo estar en problemas, porque el bloqueo puede ser irreversible o reversible, pero con cierto tiempo en recomposición. Los bloqueos idealmente deberían ser selectivos, pueden ser alfa 1 o pueden ser alfa 2. En los beta bloqueos, igual, puede haber selectividad beta 1, selectividad beta 2 o ser necesariamente no selectivos. ¿Me importa eso? Sí, sí me importa, porque van a haber algunos escenarios en donde usted, al escoger una droga no selectiva, va a perjudicar una vía de señalización que utiliza el sistema nervioso simpático, perjudicando la salud de la persona si es que tenía otra condición de riesgo. Lo vamos a ver con un ejemplo en un momento más. Aquí, por ejemplo, tenemos receptores alfa 2. La norepinefrina busca su receptor
Muy bien, encuentro un alfa 1, produce una respuesta. Por otro lado, encuentro un beta 1, produce una respuesta. Y a nivel presináptico, encuentro también otro receptor alfa 2 que produce otra respuesta. Muy bien. Los alfa 1 claramente son los receptores que van a trabajar con proteínas GQ, estimulan. Los beta 1, GS, estimulan. Los alfa 2, estos son GI, inhiben. Ya lo sabemos ya. Este mecanismo de acción a nivel presináptico me permite a mí controlar la cantidad de neurotransmisor. ¿Eso es necesario? Sí, estamos perfectos, hemos entendido muy bien el proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo escojo una droga alfa bloqueadora no selectiva? Es decir, va a bloquear al alfa 1 y va a bloquear también al alfa 2. Muy bien, bloqueo al alfa 1. Estas células que expresan alfa 1 no responden. Bloqueo al alfa 2. ¿Qué hacía el alfa 2? Te decía, ya no liberes más neurotransmisor, pero como ahora está bloqueada, el neurotransmisor se está liberando en mayor cantidad. Como no encuentro receptor alfa 1 con el cual interactuar, no lo encuentro porque está bloqueado, ¿a quién voy a buscar? Al beta 1. ¿Y qué pasa con el beta 1? Vas a producir mayor estimulación. Recuerda, por haber escogido un alfa 2 no selectivo, estás induciendo, estás manipulando la vía de señalización hacia un beta 1. Tu paciente va a ser más taquicárdico, va a aumentar fuerza contráctil, podría aumentar la presión arterial. Entonces, tengo que saber qué paciente estoy manejando para saber si ese bloqueo alfa 2 no selectivo le va a convenir o no. En este escenario, solamente le voy a dar un bloqueo selectivo, alfa 1. Ah, ya. Entonces, solamente las células que tenían alfa 1, esas van a ser bloqueadas. No te estás metiendo con el alfa 2. El alfa 2 sigue controlando la cantidad de neurotransmisor liberado. Entonces, el efecto sobre beta 1 va a ser menos intenso. ¿Estamos? Entonces, la selectividad a mí me permite modular mejor la respuesta que voy a tener al momento de interrumpir alguna vía de señalización. En general, si usted bloquea los receptores alfa, recuerden que puede bloquear. ¿Dónde están los alfa? Lecho vascular, la presión arterial. A nivel central, puede haber disturbios en el paciente. Están mareados, están con dolor de cabeza. A nivel del músculo liso, de las estructuras genitourinarias, disfunción sexual. No hay una erección en el caso del varón. En el caso del paciente, como hay vasodilatación, el vaso sanguíneo de estar contraído está recontradilatado, el simpático dice, ha bajado la presión arterial, inmediatamente libera más catecolamina, pero va a buscar a los receptores beta 1. ¿El beta 1 dónde está? En el corazón. ¿Qué produce ahí? Taquicardia. ¿Por qué? Porque tú estás bloqueando al alfa. El alfa solamente está en el lecho vascular. La catecolamina que el simpático libere va a querer actuar sobre ella, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque está bloqueado. El receptor alfa 1 periférico está bloqueado. El alfa 1 acá está bloqueado. Entonces, esas catecolaminas que el simpático libera para defenderte, ¿dónde van a ir? Al corazón. ¿Y qué van a producir ahí? Taquicardia. ¿Dónde usamos más las drogas que bloqueen a los alfa 1? Si yo digo el alfa 1, hemos dicho que está en el lecho vascular, evidentemente va a ser vasos sanguíneos. Entonces, lo que yo voy a buscar hacer acá es relajar al músculo liso, porque el alfa 1 estimula contracción. Cuando yo lo bloqueo, relajación. Por tanto, bajo resistencia vascular periférica, bajo presión arterial. Pero también hay músculo liso aquí, el músculo detrusor de la vejiga. Entonces, puedo bloquear también ello para relajar al músculo liso. Recuerden, en pacientes que son prostáticos, más de 40 años de edad, tiene una próstata a veces muy grande que perjudica el vaciamiento de la orina hacia la uretra. Entonces, este músculo está muy contraído también que perjudica más vaciamiento y estos pacientes tienen serios problemas para evacuar la orina. Entonces yo puedo usar medicamentos que bloqueen esta vía de señalización para relajar al músculo liso y permitir la micción. Muy bien, entonces la estimulación o el bloqueo, selectivo o no selectivo, estoy viendo que pareciera inducir que tengo que ser lo más selectivo posible. En relación a los bloqueos, por ejemplo, con los receptores beta que están señalados aquí, puedo ciertamente ser no selectivo, no me importa quién bloquee, como el propranolol, o de repente buscar selectividad, ¿ya? Selectividad. Lógicamente que esa selectividad nunca va a ser al 100%, porque a veces yo digo, voy a bloquear más un alfa 1, algo más que el beta 1, y menos a los beta 2. Idealmente debería yo siempre buscar que fuera más dirigido. Esto lo comento en forma general porque lo vamos a ver en cardiovascular. Vamos con calma. Miren, en relación a los beta bloqueadores, los beta bloqueadores, es decir, aquellos que bloquean receptores beta, existe una gran familia. Y siendo una gran familia, cada uno va a tener poder de acción diferente según el tiempo de vida media que tenga cada uno.
Diferente, por ejemplo, el metoprolol, que tiene un tiempo de vida media de 3 a 4 horas, versus el nadolol o el carvedilol, que dura 12, 24 horas. Lógicamente, cuando uno da los medicamentos, los tiempos de vida media van a suponer mayor beneficio para el paciente para mantenerlo más apegado a la terapéutica. Saber que cada droga, en lo que revisamos en las clases iniciales, tiene un tiempo de acción en la sangre. Por tanto, me obliga a mí a tener que repetir la dosis mayor número de veces en el día. ¿Tiene ventajas para unas cosas? Sí, para otras no. ¿En dónde es ventajoso? Por ejemplo, si yo doy beta bloqueo, si doy beta bloqueo, receptor beta, beta 1, corazón, bajo frecuencia cardíaca, por ejemplo, beta 2, músculo liso, bajo resistencia vascular periférica, porque disminuye resistencia vascular, recuerden, por relajar el músculo liso. Muy bien. ¿Qué pasa si doy en beta 1? Bloqueo a la frecuencia cardíaca que no estaba normal, bajo frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si estar en 70 se me fue a 40 la frecuencia cardíaca? Estoy asustado, le bajé mucho la frecuencia cardíaca al paciente. Tranquilo. ¿Por qué tranquilo? Porque ese efecto va a durar pocas horas. Se metaboliza el medicamento y la frecuencia cardíaca vuelve a subir. ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué pasa si le diste nadolol? Estaba por 70 y la frecuencia cardíaca se te fue a 40. Bajó la frecuencia cardíaca. Ahora sí asústate. ¿Por qué? Porque esta droga va a estar un día por lo menos actuando en el torrente sanguíneo de esa persona. Ah, ya. Cuando tú quieras valorar respuesta, pues usar una droga de corta acción para ver cómo se comporta el paciente, cómo te responde y ver si hay aparición de efectos adversos o no. Si no lo soy, tranquilo, puedes dar una droga de mayor acción, porque esas drogas que duran más tiempo de vida media, lógicamente, tienen mayor poder de acción. Efectos sobre las drogas que interfieran con las vías de señalización que usan receptores beta. Beta bloqueo. Recuerda, la estimulación beta 1 aumenta frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumenta. Más latidos por minuto hay. Si tú bloqueas a los beta 1, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Ya? Entonces, ¿te conviene eso? Sí. En algunos escenarios me conviene bajar frecuencia cardíaca. Recuerda, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el corazón? Más veces se contrae. Y para contraerse más veces, ¿qué necesita? Energía, necesita ATP, necesita glucosa. ¿Qué más? Oxígeno. Muy bien. ¿Qué pasa si tu corazoncito ya está insuficiente y ahora está con taquicardia? Ah, ya, si está insuficiente, no me conviene que tenga taquicardia. Entonces, ¿te conviene que la frecuencia cardíaca esté alta en un paciente que tiene falla cardíaca? No, no me conviene. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a usar un bloqueador beta 1. Ah, ya. En algún momento tú necesitas bloquearlo y en otro momento necesitas estimularlo. Depende del paciente. Ahora estamos viendo, repito, cuestiones generales. Recuerda, cuando tú quieres mejorar el gasto cardíaco, tu objetivo puede ser mejorar frecuencia cardíaca, siempre y cuando el paciente no tenga daño cardíaco. Porque, ¿qué pasa si es un paciente de un corazón de un paciente anciano que tiene falla cardíaca? ¿Le vas a aumentar la frecuencia cardíaca a ese anciano? Si lo haces, puedes hacer que entre en falla. Entonces dices, no me conviene, tengo que jugar en otro escenario, con otro actor, con otro componente celular. Pero eso lo vamos a hacer en fisiopatología. Mira, aquí lo que quieres hacer ciertamente es bloquear a este lecho. Aquí está con un estado de vasodilatación, ahí está con otro y acá está francamente contraído, ¿cierto? Aquí aumento la contracción. Músculo liso estimulado. ¿Quién indujo esto? Receptores alfa. ¿Quién relaja músculo liso? Receptores beta 2. No nos olvidemos. Los alfa 1, vasoconstricción, los beta 2, vasodilatación. Muy bien. Si tú usas mucho beta estimulador, perdón, relajas al músculo liso, induces vasodilatación. Si tú bloqueas al beta 2, dejas de relajar el músculo liso, favoreces la vasoconstricción. Muy bien. Entonces, por un lado, estimulas, por otro lado, bloqueas. Si estimulas beta 2, relajas. Si bloqueas al beta 2, se contrae. Muy bien. El beta bloqueo de acá, ciertamente, al bloquear al beta 2, voy a estimular vasoconstricción. Muy bien. De hecho, vascular, quizás por alguna condición lo necesite. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este paciente tiene asma bronquial? Y en el asma bronquial los bronquios tienen tendencia a estar cerrados. Los músculos lisos del músculo del árbol traqueobronquial tienden a contraerse. Muy bien. Ese paciente tiene una vía de conducción aérea en donde el músculo liso bronquial normalmente está relajadito, permite que el bronquio permita a su vez el flujo continuo de aire, entra y sale el aire con normalidad. Pero tú a ese paciente por un problema cardiovascular, decidiste darle un beta bloqueo. Muy bien, darle beta bloqueo y vasoconstricción. Quizás buscabas ese objetivo. Pero no te diste cuenta que este paciente, al ser asmático, al beta bloquearlo,
Ese músculo liso de acá necesita el simpático para mantenerlo relajado. Pero como tú estás usando un beta bloqueo, vas a hacer que este músculo liso se contraiga. Entonces, este paciente, en quien ahora tú estás aumentando la resistencia vascular periférica porque lo necesitabas, ahora vas a producirle una intensa broncoconstricción, perdón. Y al ocurrir la broncoconstricción, su asma que estaba controlado ahora se descompensa. Conclusión. Cuando tú manipules al simpático, valora al paciente en forma completa. Quizás está medicado para alguna enfermedad en donde el simpático necesitaba estimularse. Y tú, al escoger una droga bloqueadora del simpático, vas a perjudicar a esa otra enfermedad. Entonces, siempre que demos fármacos que estimulen o bloqueen a la ruta simpática, debemos valorar si el paciente no tiene otras condiciones que deben haberse perjudicadas por este escenario. Recordemos que todos exponemos receptores. Acá hablando nuevamente de corazón. El corazón tiene beta 1, el músculo liso tiene beta 2. El beta 1 en el corazón mejora contracción, mejora frecuencia cardíaca. El beta 2 en el músculo liso, en este caso respiratorio, relaja. El bronquio está más abierto porque hay músculo liso que está relajado. El aire entra y sale con facilidad. Muy bien, tú le das un bloqueador beta 2, por ejemplo, propranolol. Es un bloqueador beta, es no selectivo. ¿Qué quiere decir? Va a bloquear al beta 1 y va a bloquear al beta 2, porque es no selectivo. Entonces, a él no le importa, beta 1, beta 2, a los dos los bloqueo. Cierto, quería bloquear al corazón que no esté con tanta fuerza contraria, que no esté con tanta taquicardia, porque está en falla. Muy bien, conseguiste el objetivo. Pero como es inespecífico, estás bloqueando también al beta 2. Entonces, este bronquio ahora se va a cerrar. Por mejorar uno, malogramos otro. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Sabes qué? Mejor es que tú des un selectivo. Este de acá, por ejemplo, ¿más selectivo sobre quién? Sobre beta 1. Más me voy a meter con beta 1, poquito con el beta 2, atenolol, a la cabeza. O sea, si tu paciente es asmático y tú tienes que darle un beta bloqueador por cuidar al corazón, dale una droga que no se meta con el músculo liso bronquial, porque expresa el receptor de beta 2. Vete con el beta 1. Entonces, cada droga, en otras palabras, tiene más poder de acción. Cierto es, por ejemplo, propanolol, corazón a la cabeza. Yo quiero eso. Quiero perjudicar a estos de acá. Pero cuídate de la vía respiratoria, porque por darle un no selectivo, estás malogrando al músculo liso respiratorio. Muchas condiciones van a meditar trabajar con el simpático. Hipertensión, glaucoma, estados de migraña, tormenta tiroidea, arritmias cardíacas, taquiarritmias, enfermedad coronaria. Entonces vamos a necesitar muchas veces, vamos a verlo en la clase de farmacología cardiovascular, utilizar esas drogas. Pero siempre que las vamos a dar, yo sé que para todo esto necesitamos, es un armatorio importante. No olvidemos cuidarnos de esto de acá, músculo liso. Puedes meterte con el músculo liso a nivel respiratorio, a nivel del lecho vascular, a nivel genitourinario y causar problemas. Tienes que escoger la mejor droga. Para cada escenario, la mejor droga. La más selectiva posible. Si no lo hacemos, ocasionamos problemas. Muy bien, ya terminamos aquí. Esa es una cuestión bastante general de lo que es la ruta simpática. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, coméntenlo ahora para poder tratar de resolverla, porque ya a partir de la siguiente clase, si no es mañana, es pasado, ya nos concentramos para poder hacer lo correspondiente a esas revisiones. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna pregunta? Felizmente tenemos un feriado largo, ahí podemos concentrarnos en las clases de farmacología cardiovascular, vamos a ir con calma, lo vamos a ver en detenimiento. Hoy es una clase bastante corta, las otras que vienen ya con break y todo, vamos a poder hacerlas más tranquilos, para entender mejor la farmacología cardiovascular. ¿Ya? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, pregunta acá, háganmela ahora, caso contrario, ya terminamos la clase. Sí, dígame. Sí, no, yo las tengo que realizar. Yo. Me han ido pidiendo algunos textos que se los he ido dando para tener las herramientas para el examen.
Se los voy a seguir dando otros más. No son los únicos textos, porque por ahí me preguntaron qué textos se está utilizando. Entonces, algunos son muy pesados y me obligan a mí a tener que comprimirlo y a veces ni siquiera por WhatsApp entra y no tengo forma de comunicarme directamente, son demasiado pesados. Voy a tratar de conseguir el link de descarga para que ustedes cada uno en casa lo pueda hacer con los otros textos, ¿ok? Pero evidentemente tiene un coquito que es el Katsun, ¿no? Entonces, sobre ese texto casi siempre fluctúan las clases en relación al enfrentamiento. Lo único que se trata de hacer en las clases es de que sea lo más claro posible, empleando gráficas que quien sabe esos textos no tienen y que otros textos sí lo poseen. Por eso es que habitualmente ven que no solamente se concentran en un solo texto. El Halve, el Lippincott de farmacología es muy bueno, es muy resumido, bastante conciso y claro, pero no es el único texto tampoco. Hay otros más que abarcan la farmacología en un aspecto mucho más completo todavía. Pero para ayudarme a resolver rápido es una muy buena herramienta, no lo vamos a negar. Muy bien. Entonces yo coordino con sus delegadas, chicos, en la clase. Si no es el día de mañana, debe ser pasado. Como tenemos feriado largo, tenemos oportunidad para ir avanzando las clases que nos corresponden. Y no retrasarnos, por favor. ¿Ok? Lo digo básicamente porque la próxima semana empezamos fisiopato y fármaco, y va a estar bien pesadito. Quién sabe, yo quisiera avanzar la práctica de fármaco para que no tengamos problemas con las prácticas de fisiopatología. Entonces, en eso ya prácticamente es participación neta de ustedes, entonces sería bueno de que tengan las mejores oportunidades para poder sacar una buena calificación. Más porque en fármaco veo que les dan 30% a la práctica en su calificación de cada unidad. Entonces tienen buena chance de poder pasar bien ese curso. ¿Ok? Sí, muy bien. Ya chicos, nos vemos entonces. Gracias, corriendo con sus delegadas la clase. Si no es mañana, es pasado, repito. Ya no flojemos. Cuídense. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego.